Mi nombre es Giovanni Rodríguez, yo soy médico de la Universidad del Rosario, trabajo con la universidad hace más o menos 19 años y he trabajado gran parte de mi tiempo en epidemiología, en infecciones asociadas a atención en salud en hospitales. También pues me desempeño como profesor asistente en el grupo de investigación de salud pública de la Universidad del Rosario en la Escuela de Medicina. Y ahorita soy el jefe de investigación en MEDERI en este momento. Hice epidemiología, hice un doctorado en ciencias biomédicas y en biología. Y básicamente, pues obviamente, mi tema de interés siempre ha sido andar detrás de las infecciones, ya, de las infecciones en hospitales. Y hoy les quiero mostrar, pues, algunos de los compañeros que están acá conocen parte de este trabajo y incluso con ellos, pues, hemos seguido tratando de desarrollar este trabajo que es pues interesante para nosotros. ¿Mm? Eh, Candida albicans es pues uno de los hongos patógenos para nosotros, es también pues un comensal, es una ascomicota, está localizado pues en esta parte de los árboles filogenéticos y para nosotros es importante considerar y pues por eso era que en el título de la charla estamos hablando de cándidas atípicas porque vamos a repasar un poquito acerca de la importancia de la calificación de género y de especie y de ver también eso qué comportamiento tiene en un hospital y por qué sería importante comenzar a analizar por qué tenemos género, especie y todas las opciones que tenemos hoy en día de poder clasificar un patógeno dentro de un hospital. El genoma es más o menos de 16 megas, es un organismo diploide, no tiene ciclo sexual. Desde el punto de vista de estudios genéticos o para la genómica es un poco complicado. Él inclusive hace trisomías y todas esas modificaciones genéticas también están asociadas o pues en principio lo que queremos ir demostrando poco a poco, están asociadas a la presión selectiva por el uso de antifúngicos. Es un hongo, es una levadura pleomórfica. ¿Qué quiere decir que sea pleomórfica? Que le da pues la ventaja de tener hifas, ¿sí? Y levadura. Y básicamente en la parte de hifa, cuando se transforma en hifa, tiene gran capacidad de invasión, de pasar a tejidos, ¿sí? Y ella también tiene la capacidad de pasar de hifa otra vez a levadura. Desde el punto de vista clínico, Cándida pues, es muy importante, ya les había mencionado que es comensal, igualmente tiene diseminación hematógena, está presente en la piel, en la vagina, en el tracto intestinal también, causa infecciones sistémicas, tiene también órganos blancos, ¿sí? Que afecta regularmente. La cándida desde el punto de vista clínico muchas veces es una de las infecciones que sobreviene después de que el paciente ha estado mucho tiempo hospitalizado, ha recibido muchos tratamientos antibióticos y también está asociado a un tema de nutrición, ¿sí? En donde pues hay todos estos riesgos pues van sumando para que se presenten estas condiciones clínicas. Como les dije, pues íbamos a hablar también un poco de la clasificación y taxonomía porque ustedes saben que Cándida, pues también tenemos Cándidas dubliniensis que fueron descritas en Dublín y más que todo pues afecta el tracto gastrointestinal, más que todo orofaringe. Y también tenemos otras que son las Cándidas africanas, que fue la razón por la cual se fue desarrollando todo este tema. Las cándidas africanas son más frecuentes en el área genital. También en tiempos antiguos había una cándida que era la cándida estelatoidea, ¿sí? Que también estaba asociada a infecciones vaginales, pero la cándida estelatoidea volvió taxonómicamente a ser otra vez cándida albicans. Pues ya como les había dicho, pues esa condición que tiene hifa y levadura hace que sea un patógeno versátil, ¿sí? Está pues presente en personas que tengan factores de inmunosupresión, factores de larga estancia, es oportunista, ¿sí? Desde el punto de vista hospitalario es una infección muy costosa, más o menos 32.000 euros el tratamiento en promedio.
Es la cuarta causa, pues dependiendo de los hospitales, cuarta causa de infección de torrente circulatorio. En la unidad de cuidado intensivo la tasa de mortalidad es del 49%, o sea que es un patógeno que es de cuidado y que básicamente el otro aspecto es el aspecto epidemiológico, ¿sí? Como les decía, entonces tenemos las dublinienses más que todo en orofaringe, tenemos las africanas más que todo en la parte genital y la albicans pues que puede estar en infecciones de torrente circulatorio o en infecciones sistémicas. ¿Qué es lo clave en infección nosocomial? Como siempre, pues primero tener todos los datos de casuística, tener todos los datos epidemiológicos, pero lo clave también en infección nosocomial es el diagnóstico oportuno, ¿sí? Hay muchos trabajos que muestran cómo antes de 12 horas de lograr un diagnóstico, pues cambia dramáticamente el pronóstico en un paciente en términos de mortalidad, ¿sí? Y lo otro importante de un diagnóstico, pues si tenemos el diagnóstico de género y de especie y conocemos la epidemiología y todo el tema de susceptibilidad, pues el tratamiento va a ser más orientado, ¿sí? Más que usar tratamientos empíricos en este grupo de pacientes. Entonces les estaba hablando que pues hay un grupo de cándidas, son el grupo relacionado, de los parientes relacionados, en donde está la cándida africana, ¿sí? Más o menos comenzaron a hacerse las descripciones de esta cándida africana y también tenemos de cándida africana estelatoidea que les mencioné que fue históricamente en un tiempo considerada así, después volvió a ser albicans, y la cándida dubliniensis, entonces esto se conoce como el complejo de cándida albicans para algunos autores, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Lo que les mencionaba ahorita epidemiológicamente para nosotros la importancia son las ubicaciones. La dubliniensis, por ejemplo, pacientes VIH en orofaringe, la africana en el área genital y la albicans pues ya es en varios puntos o varios targets que tiene. El otro elemento clave para Cándida, y pues ahorita ustedes saben muy bien que tenemos otra gran protagonista que es la Cándida auris, ¿sí? El problema con la Cándida, como les decía, pues es la dificultad del diagnóstico oportuno y el otro elemento que está emergiendo pues es la parte de la resistencia a los tratamientos antimicóticos. Como les decía, pues es un patógeno muy versátil, desde el punto de vista genético se adapta muy bien, entonces pues eso tiene unos retos adicionales y siempre ha sido pues un problema en la unidad de cuidado intensivo porque la tasa de mortalidad pues es casi del 50%. En el 2001 tenemos estos autores que son alemanes que comienzan a ver en unos pacientes que llegan a Alemania, ¿sí? Unas infecciones por cándida que son recurrentes, ¿sí? Las consultas por flujo vaginal pues en el grupo de mujeres es muy alta. En consulta externa pues es una de las primeras causas de consulta, lo que se etiqueta normalmente como vaginosis, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a observar pues, y a tipificar de nuevo esas cándidas que pues, eran muy recurrentes, ¿sí? Y taxonómicamente describieron entonces esta variedad de cándida africana, ¿sí? Porque las describieron inicialmente en pacientes que provenían de África. Pues ya no está solamente en África, sino que también pues, está en Europa, está en países como España, en Italia, ¿sí? Está en Estados Unidos, está en Chile, y nosotros pues hicimos la primera descripción aquí en Colombia, ¿sí? ¿Qué importancia tiene eso? Pues ya les dije inicialmente, desde el punto de vista epidemiológico es importante saber género y especie, pero también es importante saber género y especie porque eso tiene una implicación, en cierto sentido podría decir uno que evolutiva por la adaptación o por la selección que uno está haciendo, ¿sí? De estas nuevas cepas o de este complejo de Candida albicans que están relacionados. ¿Qué es lo clave y qué fue lo que hizo Tietz en el 2001? Pues él hizo diferenciaciones fenotípicas. Él identificó, por ejemplo, que en una de las formas morfológicas que tiene la cándida, que es una forma como resistente en ambiente, que son las clamidiosporas, la cándida africana no lo hace, ¿sí? La cándida dubliniensis sí hace clamidiosporas y la cándida albicans sí hace clamidiosporas. Otro de los puntos claves desde el punto de vista fenotípico es la asimilación de sustratos de N-acetilglucosamina y glucosamina
y de trealosa también, pues la asimilación. La Candida albicans y la dubliniensis sí lo hacen y la Candida africana no lo hace, ¿sí? Eso, pues si ya uno se va a profundizar más, eso tiene que ver también pues con un tema muy probablemente metabólico, receptores, todo lo demás, pero inicialmente ellos lo que están mirando acá es que fenotípicamente no hace clamidosporas, no asimila N-acetilglucosamina, no asimila glucosamina y tampoco asimila trealosa. La trealosa es muy importante para Candida también. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué hay que insistir en diferenciarlas? ¿Sí? Entonces hay unos españoles, ¿sí? Hicieron unas pruebas de supervivencia sometiendo a las cándidas a unas concentraciones de caspofungina y de micafungina, las que ustedes ven acá. A esto se le acabó la pila. Se fue el señor. ¿Sí? Bueno, mientras tanto yo les voy describiendo por puntos cardinales. Entonces, en la primera gráfica, que es del área superior izquierda, debajo de donde dice caspofungina, tenemos una cepa de referencia de Candida albicans. El circulito que no está lleno, que está blanco, indica que es el control, o sea, no hay caspofungina. El circulito que sigue, que es un cuadrado rellenito, que después se los muestro ahí, se está sobrelapando, es una concentración de 1.2 microgramos por microlitro de mililitro de caspofungina. La otra concentración es de 0,12 la primera, 0,125, la otra es de 0,5 y la otra es de 2. Ahorita les muestro, pues, básicamente lo que ustedes ven ahí en la primera gráfica es que la Candida albicans de referencia, obviamente sin antibiótico, pues la curva de supervivencia se mantiene casi igual que la primera fila que ustedes ven ahí, la primera línea. Pero ya con la concentración de 0,125 ya baja la población y la del triángulo oscuro, que ya es la menor cantidad que ustedes ven ahí de colonias, es ya básicamente la concentración de 2 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces es lógico, ¿no? O sea, si usted no le pone nada, siguen igual, le pone un poquito, mata poquitas, le pone un poquito más, mata más, y le pone una concentración de 2, pues mata mucho más, ¿sí? Lo interesante es que si ustedes ven la dubliniensis tiene un comportamiento, o sea, ustedes ven en este eje, ven la concentración logarítmica y en el otro eje ven abajo, ven el eje del tiempo, ¿sí? Y si ustedes ven la dubliniensis en la concentración de 2 microgramos por mililitro hace como un fenómeno de rebote, ¿sí? Entonces se caen mucho hacia las 20 horas, pero a las 50 horas como que vuelve y crece otro poquito, ¿sí? Eso es algo muy interesante y eso tiene que ver también con explicaciones ya de vías metabólicas por el mecanismo de acción de la caspofungina, ¿sí? ¿Saben cuál es el mecanismo de acción de la caspofungina? No, por eso fue que vinimos acá. Entonces, bloquea el FKS1, que es un gen que está encargado de mantener la estabilidad y la estructura de la pared celular de la cándida, y la caspofungina bloquea ese gen, ¿sí? Inactiva esa proteína, ¿sí? Y la estabilidad de la pared se cae y la cándida se muere, ¿sí? Pero entonces ustedes ven que la dubliniensis como en la concentración de 2 microgramos por mililitro, pues tiene como un fenómeno de rebote. Pero si ustedes miran el último cuadradito que está acá, que ya sé que ya no llegó el... ¿Sí? Entonces miran este, ¿sí? ¿Y qué ven de raro en ese? Con la africana. No la afectan casi, ¿cierto? O sea, la africana pues realmente a esas concentraciones de caspofungina pues ella está bien, ¿sí? Entonces eso es lo interesante de poder hacer un análisis epidemiológico por género y por especie, por susceptibilidad y por comportamiento, en este caso pues frente a un factor que la estresa, que es la caspofungina. Entonces miramos acá la micafungina, ¿sí? Ya, bueno, me van a ayudar con él. Bueno, y ustedes, entonces, ¿se acuerdan que les dije blanco nada?
¿sí? Cuadradito oscuro 0,125, cuadradito claro 2,5. Gracias. ¿Lo mismo? Sí. Entonces, cuadradito claro nada, cuadradito oscuro 0,125, cuadradito claro 0,5 y triángulo oscuro 2. ¿Listo? Entonces, con micafunginas, cuando hablamos de cepas de referencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? En estas charlas normalmente no hablo solo yo, sino que ustedes también necesito que hablen porque si no se me duermen. ¿Ah? Sí, exacto. Son cepas, por decirlo así, parametrizadas. ¿Sí? Una cepa de referencia, la SC5314, esta es la 2006, esta es la 9228. Después miramos bien los números, pero en términos generales una cepa de referencia es un estándar. ¿Sí? O sea, yo tengo aquí, por decir algo, un Renault Logan estándar, básico. Aquí tengo un Sandero porque estamos hablando del complejo relacionado a Candida albicans, ¿sí? Entonces tiene unas variaciones, pero es el mismo carro. Y aquí tengo un Sandero GT, ¿sí? Porque ese Sandero GT, vea, hace gárgaras con la caspofungina. Aquí tengo la micafungina con Candida albicans estándar, pues a mayor concentración de micafungina, pues menor población de colonias. La duliniensis vuelve y hace el fenómeno de rebote, o sea, esto quiere decir que tenemos muchas cosas por estudiar todavía. Pues, y la africana, pues es el GT, ¿no? Es el de 1600 con inyección, 16 válvulas, ¿sí? Llanta ancha, ¿sí? No tiene problemas, ¿listo? Entonces, y pues aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la concentración. Entonces, estas curvas y este análisis, eso es lo importante de tener en cuenta, ¿sí? Porque uno normalmente se enfrenta a infecciones, se enfrenta a microorganismos, todos los días estamos hablando que el enterococo, que las KPCs, que las BLES, ¿sí? Pero también hay que mirar que detrás de todo eso hay un comportamiento previo, estandarizado, ¿listo? Entonces, en el trabajo que se hizo, ¿sí? Se hizo un trabajo durante un buen tiempo, se miraron 82.000 egresos, ¿sí? 77.000 del área hospitalaria, 5.000 del área de cuidado crítico, ¿sí? Y por los criterios del CDC de Atlanta se tipificaron 101 infecciones donde se aislaron especies de cándida, ¿sí? O sea, hicimos como un análisis rápido, tomamos esas poblaciones, ¿sí? Hicimos ese análisis. Aquí sacamos algunos datos epidemiológicos para ese momento, una tasa de infección nosocomial de 3,38, en unidades de cuidado crítico del 8,26, ¿sí? Y ya les dije sobre 77.000 egresos hospitalarios, o sea, pues se tomó una población que fuera representativa, ¿listo? Entonces habíamos hablado ya de la primera, estamos hablando todavía en el primer ítem que es diagnóstico, ¿sí? Cuando yo comencé a andar detrás de los bichitos, que fue hace ya un tiempo, ¿sí? En ese tiempo teníamos pues las pruebas bioquímicas y como gran avance teníamos unos Vitek, ¿sí? O sea, eso era un gran avance y pues nos tocaba muchas cosas con morfología y todo lo demás. Pero hoy en día pues tenemos una gama de equipos que nos pueden ayudar a identificar los gérmenes. Y esa es la idea también de este trabajo, ¿sí? La idea de este trabajo no era solamente ir a mirar allá pues toda la parte genética y toda la cuestión, sino es mirar y correlacionar con qué nos podemos apoyar nosotros aquí pues en Colombia, que afortunadamente pues esto ha ido avanzando. Aquí están pues como los temas de identificación básicos, ¿sí? El API, que son, pues, son esquemas de identificación muy bioquímicos de parte metabólica, los ChromaGuard también, ¿sí? Entonces el colorcito así verdecito, azulosito es como el de la Candida albicans, ¿sí? Y aquí tenemos por ejemplo una de Candida tropicalis y pues obviamente pues uno tiene las tablas de identificación. Entonces, volviendo al artículo de Tietz de los alemanes en el 2001, entonces ellos por ChromaGuard ven que la Candida albicans es un azul clarito, un verde clarito, perdón. La dubliniensis es un verde un poquito más oscuro, ¿sí? La africana
tiene el mismo color de una albicans, verde claro, ¿sí? Aquí tenemos la glabrata que es rosada, hay unos grupos de dublinienses que dan rosado. Por ejemplo, a estos uno les haría esa curva que vimos del rebote, para ver si las rosadas de acá son iguales a esta dubliniensis que da verde oscuro, ¿no? Y tenemos el complejo de parapsilopsis y la ortopsilopsis aquí, rosado. ¿Listo? Es como lo básico. Pero pues obviamente estamos en el siglo XXI, no nos vamos a quedar con los colores, ¿sí? Entonces, Romeo y Criseo, dos italianos muy juiciosos, identificaron en marcadores moleculares un gen que es el HWP1, que es un gen que tiene que ver con la transformación de levadura IFA, ¿sí? Identificaron que esos genes, si usted los pasa pues por un gel, el peso de esos genes es distinto entre la albicans, la dubliniensis y la africana. Entonces, eso ya es un marcador molecular, pues es una marcación un poco más robusta que solamente atenernos a los colores. También obviamente hay otros marcadores moleculares de regiones y TS2, ¿sí? Pero también aquí aparece un protagonista clave que se llama el Malditov, ¿sí? Que es de la parte proteómica y que analiza la huella proteica de los microorganismos, ¿sí? Entonces aquí también pues ya hay artículos donde pueden diferenciar albicans dubliniensis y africana, que es del complejo Candida albicans, ¿listo? Entonces aquí vemos nuestro gen HWP1, si lo pasan por un gel, más o menos aquí en el marcador de 1000 pares de bases está la albicans, en el marcador de 700 pares de bases está la africana y en el marcador de 500 pares de bases está la dubliniensis, es decir, que en un gel usted ve que la africana está entre lo que sería una albicans y una dubliniensis por este gen. ¿Listo? Es el gen HWP1, que es el gen que tiene que ver con transformación de IFA. Y vimos que transformación de IFA es importante en Cándida porque le permite ¿qué? Invadir la IFA. ¿Listo? Entonces es un marcador clave, ¿sí? Porque eso me está diciendo que es ese dimórfico que tenemos acá. Y la otra ventaja de hacer marcadores moleculares es que se puede hacer filogenia, ¿sí? Y entonces ustedes ven que aquí pues hay una filogenia compartida entre africana, estelatoidea, que se integró a la albicans, dubliniensis, y pues aquí sale este otro, pero estamos concentrados en este, ¿listo? Entonces ellos, Romeo y Criseo dicen, bueno, pues usted la identificación fenotípica la hace también con otros elementos. Por ejemplo, el crecimiento entre 42 y 45 grados centígrados es otra forma metabólica de evaluar, porque también obviamente se le anota a la cándida y al grupo del complejo de cándida albicans, ¿sí? Que una de sus adaptaciones evolutivas es que puedan crecer a 36 grados, ¿no? Hay unos que no pueden hacerlo, entonces estos aquí lo identifican, la albicans crece a 42 grados, entre 42 y 45, y la africana y la dubliniensis no crece a esas temperaturas, ¿sí? Hay otros test adicionales, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la formación de clamidiosporas. La albicans y la dubliniensis sí hacen clamidiosporas. Ya les dije que la clamidiospora es como una forma de vida resistente en el ambiente. Y la africana no hace clamidiospora. Y aquí finalmente la tercera parte de la identificación fenotípica tiene que ver con los test de asimilación de N-acetilglucosamina, glucosamina, trealosa y de lactato. Entonces, si no son capaces de hacerla o si son capaces de hacerla o es variable. Entonces, esa es la fenotípica. Ya hablamos de la molecular sencilla, que es HWP1, ¿sí? Y esta pues es con el Malditov, muy útil para todos nosotros. Muchos que están en sus hospitales pueden tener la gran oportunidad de tener un MS. Ojalá la gran oportunidad todavía es mejor si fuera de Bruker, no es porque le esté haciendo propaganda a Bruker, sino que Bruker tiene mejores librerías que los de Biomery, porque los de Biomery intentamos hablar con ellos y no fue posible obtener librerías en nuestro hospital. Pero bueno, nos defendemos con este y hay pues un grupo de investigación, que hay muchas personas de ese grupo de investigación de acá que están muy juiciosos haciendo librerías desde hace más de 6 años, ¿sí? Y cuando les hablo de librerías ya les voy a mostrar qué es eso de que estoy hablando de librerías, ¿listo?
Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Malditov? Bueno, el Malditov entonces aquí está, que es una matriz asistida de absorción de ionización en un tiempo de vuelo que hace una espectrometría de masa, ¿sí? O sea, eso es un disparo, sale esa molécula, tiene un tiempo de vuelo y eso se lee de masa sobre carga y con eso se saca un dato matemático. Por eso es la parte epidemiológica y estadística matemática, ¿sí? Que ahí estaba tratando de leer ahorita un artículo que escribieron alguien, voy a después a ver si lo entiendo, lo que escribieron los de la hiperbólica, no sé qué, de las infecciones, porque me parece interesante analizar matemáticamente lo que pasa en fenómenos biológicos, ¿sí? Porque es la explicación que podemos tener que puede ser reproducible. ¿Listo? Entonces, con ese tiempo de vuelo, lo que hace la máquina es dar unas gráficas con unos perfiles, ¿cierto? Y esos perfiles son susceptibles también de llevar a un árbol, ¿sí? Y lo que estamos identificando, pues desde el punto de vista proteómico, es una huella proteica, que tiene unas gráficas, ¿sí? De masa sobre carga, de masa por carga, y que yo las puedo trasladar a una lectura matemática. Lo otro es que tiene más o menos un 99.6% de sensibilidad, ¿sí? Entonces es muy bueno, ¿sí? La otra ventaja es que pues usted tiene que preparar la muestra a partir pues, de lo que obtiene de cultivo y también hay otros trabajos que muestran y que tratan de estandarizarlo a través de un hemocultivo, ¿cierto? O de sangre, perdón. Entonces lo que usted hace es que en esta matriz usted pues siembra, después de hacerle un tratamiento, siembra pues una parte de estas o fracciones de estas colonias, hace el disparo y tiene estos tiempos de vuelo y tiene una lectura matemática. Y si lo hace con cepas de referencia muchas veces, pues va a tener muchas lecturas de referencia y con eso se hace una librería, ¿sí? Entonces se hace esta identificación y pues obviamente hay unos rangos de identificación, por encima de 2 pues estamos bien, ¿sí? Por debajo de 2 hasta un rango pues no hay determinación. Y pues aquí es básicamente pues el esquema de lo que sería el láser, el tiempo de vuelo y la lectura aquí de masa sobre carga. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entonces les dije, pues miramos 101 cepas. Esas 101 cepas, cuando se estaban analizando dentro del desarrollo del trabajo, pues había unas observaciones interesantes porque había unas cepas que no crecían igual, o sí. Entonces, hablando con una compañera, me dijo, ¿y por qué no las pasamos todas las cepas por el Maltitol? ¿Sí? Entonces dijimos, sí, pasemos todas las cepas por el Maltitol. Y lo que encontramos es que de esas cepas que llevamos, ¿sí? Que eran ya finalmente depuradas 40 cepas, 5 cepas se leían siempre como cándida africana. Y cuando yo llegué a mi doctorado, me dijeron busque a la autora Claudia Parra para ver si le ayuda a resolver el problema de las africanas. Y yo llegué allá y le dije, doctora, tengo unas africanas. Entonces ella sacó de sus librerías, de su biobanco, y encontró 6 también, pero ahorita debe tener muchas más. Pero inicialmente arrancamos con estas 6 y estas 5. Las 5 del set de los hospitales grandes y las 6 que ella tenía de su separe. Y obviamente las comparamos con el estándar, ¿sí? Entonces las comparamos con el Logan normal, las comparamos con el Sandero normal y pues encontramos este GT acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Todas esas lecturas de las librerías, ¿sí? Se hizo un análisis matemático de multiescalamiento para poderlo graficar y poder ver pues cómo era la agrupación, ¿sí? Y lo que encontramos es que esas cepas clínicas estaban aquí, un grupo, esta es la africana de referencia, esta es la dubliniensis de referencia y aquí están 2 albicans de referencia. Entonces aquí hay estas cepas, la característica común que tienen estas cepas que son EZ son cepas comunitarias, pero que marcan en Malditov como africanas, y la característica común que tienen estas cepas negras es que son hospitalarias, ¿sí? Y algunas pues de unidades de cuidado intensivo, ¿listo?
Esta es la referencia africana y la referencia dubliniensis. Entonces, pues, ahí pues ya es algo que contar para ustedes. Entonces aquí tenemos que cuando lo agrupamos en el árbol, pues coincide en el árbol por la agrupación, obviamente. Aquí coincide en el árbol por la agrupación. Y pues estas ya son las de referencia que nos sirven para comparar. ¿Sí? Entonces, como les decía, la idea es poder utilizar herramientas que tengamos a la mano, porque no todo el mundo puede hacer el HWP1, ¿sí? No todo el mundo puede hacer los demás ensayos fenotípicos. Bueno, pero de todas maneras, como pues se trataba de comprobar que realmente esas que tenemos ahí son raras, son distintas, ¿sí? Entonces se hicieron pues identificación si estas podían hacer clamidospora, ¿sí? Entonces aquí tenemos la foto de las albicans que hacen clamidosporas. Si ustedes observan, pues son células más redondeadas, como más grandes, más fuertes. Estas son clamidosporas, ¿sí? Y estas son las cepas que en el Manditov se leen como africana, albicans africana, ¿sí? Que son cepas que definitivamente no hacen clamidosporas, claramente. Pero pues como todo elemento o como todo ensayo de experimentación, nosotros tenemos que tener un control positivo y un control negativo. La Candida glabrata por naturaleza no hace clamidosporas. Entonces, efectivamente, pues en iguales condiciones, ¿sí? A 37 grados centígrados por 5 días, ¿sí? Esto se hizo. Y aquí está uno de los compañeros que muy amablemente me ayudó con este tema porque cuando yo llegué con las africanas, pues era como la mitad del trabajo, había que completarlo. Entonces, esto es muy importante porque morfológicamente estas cepas clínicas no hacen clamidosporas. ¿Listo? O sea, se parecen más a una africana. Hicimos los test de asimilación con cepa de referencia de albicans, con cepa de referencia de dubliniensis, con cepa de referencia de glabrata y con cepa de referencia de africana. Entonces, estas tres sí asimilan, la africana no asimila y las clínicas, pues tampoco es que asimilen mucho, ¿cierto? Con trealosa y con D-glucosamina. Entonces tenemos más o menos el símil que les decía entre un Sandero normal, un Logan, pero es un Sandero como GT, o sea, tiene llanta ancha y debe tener otro motor. O sea, de todas maneras, pues por el rigor metodológico de la investigación hay que hacer la identificación molecular ITS-D1-D2, que son identificaciones plenamente estandarizadas para decir si molecularmente son albicans o no son albicans. ¿Ustedes qué creen que dio? ¿Ah? Hasta ahora, ¿cómo qué les parece? Sí, uno pensaba eso, ¿cierto? Pero no dieron albicans. 99% de identidad, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de la investigación, ¿sí? Que uno puede seguir desenmedejando esto. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos una álbica de referencia, aquí, una africana de referencia, ¿sí? Que es la línea 5 africana de referencia. La albicans es esta, la línea 4. Entonces quedaron albicans la línea 4, la línea 5 africana y la línea 6 dubliniensis. ¿Se acuerdan que la africana está entre la... Bueno, aquí tenemos un problema de pila, pero bueno, ahí ya lo ven otra pila. Listo. Entonces, albicans, africana y dubliniensis. Bueno, y en eso estamos, eso es un tema que seguimos trabajando y la idea es conseguir recursos para seguirlo trabajando porque ya les dije que HWP1 es importante también para nosotros porque tiene que ver con la transformación. Entonces, aquí tenemos cómo se comportan estas tres cepas clínicas, las dos primeras que son cepas clínicas, ¿sí? Bueno, entonces ustedes ven que las cepas clínicas pues no son, en esta marcación molecular, comme si, comme ça, como dirían los franceses, ¿cierto? Comme si, comme ça.
¿Listo? Entonces tenemos esa marcación molecular. Igual hay muchas estrategias moleculares, ¿sí? Y hoy en día estamos ya, pues, ya estamos en el mundo también de la secuenciación, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues en ese momento no era tan barata todavía la secuenciación y yo traté de convencer a mi profesor en Bélgica, déjeme la secuenciar las raras, no, no se pudo. Entonces aquí en Colombia aquí hicimos MLST, ¿sí? Multilocus Sequence Typing. Básicamente esto es una técnica también de identificación molecular. Normalmente se cogen 7 genes que son esenciales para el microorganismo, son genes constitutivos, ¿sí? Generalmente son genes que tienen que ver con vías metabólicas muy estandarizadas, ¿sí? Entonces, y esos 7 genes pues tienen obviamente una identificación y hay una base de datos mundial donde se suben esos genes y se tipifican, ¿sí? Por sequence typing, o sea, por tipificación de ese orden de esos genes, ¿sí? Entonces, obviamente, pues eso ha sido un trabajo también muy grande, muy costoso también y muy dispendioso. Hoy en día uno dice, no, pues secuenciemos las completas, pero también para secuenciar las completas tiene que hacer el ensamblaje del genoma y poderlas identificar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con el multilocus sequence typing y qué es lo que estamos desarrollando también ahí? ¿Qué encontramos? Bueno, entonces normalmente en la tipificación molecular y cuando ya entramos a hablar de multilocus sequence typing, nosotros tenemos la identificación por clade y por clúster, ¿sí? El ejemplo más sencillo para decirles de clave y de clúster es que ustedes vean un racimo de uvas. Ustedes cogen un racimo de uvas y lo alzan y ustedes ven que las uvitas crecen por grupitos, ¿sí? Entonces, en Candida albicans tenemos 18 grupitos, ¿sí? 18 clavos, ¿sí? Y esos clavos, pues obviamente, cada uno tiene su grupo definido. El clado que correspondería a Candida africana es el 13, que es acá, ¿sí? Y los demás, pues el clado más frecuente, dependiendo geográficamente, es el 1, por ejemplo, para nosotros nos cubre el 1, ¿sí? Y esos clados también, lo que se está haciendo es la asociación epidemiológica, porque no nos vamos a gastar toda esa plata y todo ese tiempo para no hacerle una asociación clave, ¿sí? Entonces, las asociaciones claves es que normalmente el clado 1 está muy asociado a infecciones vaginales, ¿sí? Pero ya sabemos que clado 13, por ejemplo, que son las africanas, también son infecciones vaginales. Y pues obviamente están diseminados y entre más información alleguemos a esa base de datos mundial de MLST, pues más información tenemos para hacer grupos de tipificación por país, por topográfico en infección, ¿sí? Y obviamente nosotros comenzamos a trabajar con MLST para ver dónde se agrupaban las que teníamos que en el Malditov también se agrupaban distinto, ¿sí? O sea, diferenciar el GT de los otros, del Sandero normal y del Logan normal. Y lo que pasa es que se nos están agrupando, sí se nos agrupan en un clado distinto. Y en eso estamos en este momento, ¿sí? Definitivamente, y sobre todo es consistente. Las cepas que son cepas del área hospitalaria y cuidado intensivo se están agrupando en un clado distinto. Y se están agrupando como en un clado intermedio. Y las cepas comunitarias sí quedaron diseminadas, ¿sí? Entonces, eso pues nos va dando como pistas también para seguirle trabajando al tema. Entonces, como les decía, si hago un acercamiento, entonces tengo las mías hospitalarias muy por acá. Y se me mezclaron algunas de las comunitarias, están ahí, pero pues hay que hacer también pues otros análisis por otras herramientas bioinformáticas como BORST y BORST, ¿sí? Para poder ver si se siguen agrupando igual. Y eso es lo que estamos trabajando en ese momento y ha sido muy consistente. Hay otras que se están agrupando en el clado 10, muy cerca al clado 13. ¿Sí? Entonces, esas son las que estamos mirando ahí. Aquí básicamente es para darle soporte a lo que les había comentado entre las cepas que se agrupaban las negras y las rojas, ¿sí? Las que son más que todo hospitalarias y las que son más que todo comunitarias, por decirlo así. Y ahí tenemos las locaciones y los tratamientos antifúngicos, ¿sí? Por ejemplo, del grupo de cepas que son hospitalarias, pues son pacientes con
tratamientos, múltiples tratamientos antibióticos, ¿sí? Generalmente de la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Y lo interesante es pues que obviamente tocaría ampliar una muestra que sea significativa estadísticamente para observar qué tanto matan, pero si ustedes se fijan ahí, de las 5 cepas hospitalarias, 3 pacientes se murieron. Entonces, pues eso nos da pues ciertos datos claves ahí. Finalmente, pues como todo trabajo de doctorado y de investigación, pues lo que le quedan a uno son más preguntas. ¿Por qué? Porque molecularmente son albicans, ¿sí? Fenotípicamente son africanas. Y por el Malditov dice albicans africana. Entonces, pues aquí les comparto el dilema, ¿sí? Y que ya saben ustedes por qué es importante trabajarlo, porque ya vimos que con las curvas de supervivencia y el uso de antifúngicos, en este caso equinocandinas, sí es importante tenerlas más estudiadas, ¿sí? Es importante conocerlas mejor. Entonces, pues, ese trabajo, pues, tiene esta publicación. Espero fervientemente prometerles una nueva publicación con el grupo que está acá sentado, que tengo aquí al doctor Andrés Ceballos, candidato a doctor, que ya nos pusimos la meta para contarles la segunda parte de esta historia, que es muy interesante y es muy consecuente. La tercera parte de la historia está en construcción porque la tercera parte de la historia sería ver el cambio evolutivo de esa foto que se tomó hace 12 años y mirarla hoy, ya siguiéndole el rastro a las cepas. Obviamente, ¿cuáles cepas creen que vamos a tomar? Si yo les digo, después de esta charla les digo, ¿y ustedes de dónde me aconsejan tomar las cepas? ¿De dónde las vamos a tomar? ¿Ah? ¿De una clínica y de qué parte de la clínica? ¿Ah? De la UCI, ¿cierto? Y sería muy interesante hacerle este ejercicio a su prima lejana o cercana o lo que fuera, que se llama Candida auris, ¿no? ¿Sí o no? Sería interesante hacerle el ejercicio, no sé. No, y más que todo para mirar qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Bueno, entonces espero que hayan disfrutado de esta conferencia. Nuevamente, pues, como jefe de investigaciones de MEDERI, los invito a que investiguen con nosotros. En este momento, obviamente, tenemos un área de trabajo que se llama epidemiología molecular. Hicimos un ejercicio de aproximación equivalente con enterococo faecium vancomicino resistente. Pueden ver los artículos también, el artículo, perdón. Y la idea es construir, pues, obviamente, más desarrollos en esta área y, pues, obviamente, la investigación es un ejercicio colaborativo, ¿sí? Y la investigación como ejercicio colaborativo es un ejercicio de equipo. Es decir, que muy pronto los contactaré a los que estén en hospitales que tengan altos índices de infección o que tengan infecciones problemáticas con cándida para tomar esas cándidas más rebeldes y pasarlas también por este tamizaje. Si tienen preguntas, todas las que quieran mientras que disfrutan su comida. ¿Listos?